más que eventos de animales, yo estaba pensando más en eventos de acuariofilia, que de hecho ayer en la península ibérica estaban ocurriendo 3 a la vez. Teníamos 2 en Portugal y que yo sepa por lo menos 1 en España, pero probablemente creo que habían 2. O sea, a lo mejor estaban 4 eventos al mismo tiempo. Pues nada mal, ¿no? Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchísimas marcas ahora que están apostando tanto por el engagement en redes sociales como por el engagement en acciones de esas, en eventos, workshops, etcétera. Y es algo que mola mucho porque juntas, haces mucha comunidad, todos aportan, sueles traer a gente que viene a hacerte las charlas y tal. Y, tío, la verdad es de las mejores cosas que se pueden aportar al hobby en la península ibérica, porque, por ejemplo, Estados Unidos tienen un hobby súper organizado y Alemania también, y es algo que mola mucho, tío. Sí, eso es muy loco, la verdad. Pero eso ya es que también es otro nivel, ¿no? Porque estamos hablando de que son países mucho más grandes, una economía mucho más potente, o sea, es un poco los rangos, ¿no? Pero aún así yo creo que... Yo es que, a ver, nunca he sido muy de ir a eventos, la verdad, las cosas como son. Yo creo que también porque soy un poco más antisocial. Pero considero que sí, o sea, el tema de eventos está guapo, el que la gente pueda quedar, hablar, conocerse, hacer contactos, hacer colaboraciones. Yo creo que es algo muy guapo, de verdad. O sea, yo si fuese una marca relacionada con mundo acuariofilia o mundo animales, 100% yo invertiría una parte del presupuesto de marketing en hacer este tipo de eventos y hacerlos bien hechos, porque un evento de estos bien hecho puede ser un aporte muy bueno de ventas para la marca. Y no solo ventas, ¿sabes? O sea, también para demostrar que tu marca se interesa por el hobby, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Eso también está bien, claro. Porque, por ejemplo, el año pasado y están habiendo una tour de workshops que cada workshop hacen un montaje de un biótopo o un acuario natural dependiendo de lo que el sitio que acoge el evento lo quiera. Claro. Y mola mucho, tío, porque, o sea, traen a gente interesante para hablar. Mi amigo Nico Luchoro, que estuvo el directo pasado, es el que hace los montajes, que el tío es un biotoper de la hostia y que mola muchísimo. O sea, él se dedica a hacer biótopos. Que bueno, por resumirlo así muy rápidamente, un biótopo, en este caso sería más un biotipo, es el intento de la recreación de una zona en específico del mundo. O sea, tú tienes biótopos que son literalmente en la caja, digamos, de 40 por 50, supongamos así. Tienes literalmente un espacio de 40 por 50 sacado tal cual de un río, un lago, etcétera. Claro. Y de hecho es un hobby, o sea, es una parte del hobby muy guapa. A mí me gusta mucho porque... Y esto solo lo ves, o sea, esto solo te das cuenta cuando lo ves en persona, pero flipas con el comportamiento de los peces cuando los pones en el biótopo. Claro, o sea, es increíble, yo nunca lo había visto. Sí, se sientan en su hogar. De hecho, mira, cogiendo la miniatura del directo, en la miniatura del directo se me ve montando un acuario con una persona. Sí. Ese señor se llama Jacob Blair, es un ictiólogo famosísimo que creo que es italiano y alemán. Alemán seguro, italiano no estoy seguro. Y es un ictiólogo muy famoso porque su vida básicamente, él tiene ahora creo que 79 años o 70 o 80, y su día a día es ir a América del Sur, a todos lados que tengan cuerpos de agua básicamente, a estudiar y a buscar especies nuevas de peces. Y escribe muchos libros y tal. Hostia, creo que me suena de haber visto quizás algún probablemente documental. porque no, es que además sale en un vídeo que tú a lo mejor conoces. ¿Tú sabes quién era Coral Fuel de 12G? Pero entonces ya sé qué persona es. Que yo he visto ese vídeo. Pues claro, el Into the Amazon, que es un vídeo como de 1 hora y cuarto o 1 hora y que es una donde van a locura buscar de nuevas vídeo. especies en Amazonas. Sí, Sí, es está increíble. guapísimo. Sí. Vale. Y de hecho, la casa de los discos, que tengo aquí la camiseta, hay un frame del vídeo donde se ve el viejo con una gorra de la casa de los discos, porque él es ¿En amigo serio? del dueño de la tienda. Sí. Hostia, qué pequeño es el mundo, ¿ves? Pues precisamente eso es lo que está guapo, ¿no? Que Claro. este tipo de eventos al final hacen que la comunidad esté unida y a lo mejor un tío de Estados Unidos se junta con un tío que es de no sé dónde, con otro tío de no sé dónde y todos al final se conocen y está todo interconectado, ¿no? Tal cual, tío. Tal cual, sí. Hostia. Y con esto acabé divagando un poco, pero ¿qué te quería decir? Que ese fue la primera vez que yo vi un biótopo montado delante mío. Y es increíble que peces que a lo mejor nunca vieron nada de natural, o sea, que fueron criados en cautiverio toda su vida y tal, Claro. Cuando montas el biótopo, los peces entran y instintivamente saben qué espacio ocupar cada uno de la manera correcta y tal. Es increíble. Es la mejor demostración de comportamiento animal es cuando montas un biótopo. Es la hostia. Es guapísimo, tío. Eso se le De llama verdad.
la memoria genética, ¿no? Que es cuando un animal es capaz de recordar con sus genes ciertas cosas. Eso lo veía yo justo el otro día en un vídeo de un chico de cómo reproducir los ancistrus. Y él explicaba que muchas veces los ancistrus se reproducen en época de lluvias, cuando sube Justo. el nivel. Y el chico decía... Es instinto, es literalmente puro instinto. Y él decía, pues muchas veces yo lo que hago cuando veo que mis ancistrus no están criando, quito 30% del agua, meto agua nueva sin calentar ni nada, agua fría, y ese cambio de temperatura ellos entienden como que ha llovido y de repente se ponen a criar como locos. Eso es la memoria genética. Mira, te pongo literalmente el ejemplo. En la empresa, o sea, en Santaren, hace 2 semanas hubo aquí en Lisboa, no sé si, bueno, en Suiza el tiempo es más lluvioso, pero claro, sufrimos los efectos de la tormenta esta de Estados Unidos, el Milton, Sí. que llegó aquí más ligero, pero llegó. Con la bajada de las presiones barométricas y todo lo que engloba el aproximar de una tormenta, tuvimos 4 parejas de discos que de la nada empezaron a criar, o sea, empezaron a poner huevos al mismo tiempo. Qué guapo, tío. O sea, bueno, en este caso son peces salvajes y que ya están acostumbrados al ritmo de las estaciones y en cuanto lo sienten, actúan. Pero claro, date cuenta, peces que a lo mejor ya llevan 4 años en cautividad, tío, funciona como reloj, es que es tal cual. O sea, tormenta el día siguiente, el día anterior 4 parejas poniendo. O sea, es increíble. La hostia. Sí. También un poco ese instinto natural, ¿sabes? Que hasta las personas a veces lo llevamos dentro, ¿no? A veces tú actúas de repente por instinto, pero los animales al final lo conservan y eso es increíble de ver, desde luego que sí. O sea, el tema de montar ¿Era biótopo la palabra? ¿Acuario? Biótopo, sí. Eso está muy guapo, sí. O sea, tanto de peces, plantas, troncos, rocas, meter todo exactamente. Todo, invertebrados, lo que sea. Eso es una pasada, tío. Pero también una cosa que aprovecho, que ya que estamos en directo para explicarlo, es algo que no se habla mucho, pero es el tema, la nomenclatura de un biótopo. Porque un biótopo como tal tiene que ser una representación al 100% de un sitio, ¿vale? Vale. Y eso en un acuario, por mucho que te esfuerces, o literalmente estás al lado del sitio y recoges todo de ahí, claro, o es muy difícil. El término correcto y que a mí me gusta, pero infelizmente se usa muy poco, es el término biotipo, que, o sea, los troncos están más o menos de la misma manera que tú los ves en la naturaleza, las piedras también, la arena buscas que sea de un color o un tipo de piedra, cuando era molida, que sea el mismo tipo de piedra y tal, pero claro, acaban no siendo una representación al 100%, pero muy aproximado. Y me gusta más esa nomenclatura. Es una nomenclatura que se utiliza poco y a mí me gusta mucho. Yo creo que está guapo, porque a día de hoy quizás estamos un poco acostumbrados, y yo me incluyo, a meter quizás especies de zonas del mundo completamente diferentes. O sea, a lo mejor tienes un pez del Amazonas con un pez de África y con otro de Asia. Y luego la decoración, pues a lo mejor metes una decoración que no es 100% natural. Yo, por ejemplo, puse ahí una roca que no es natural, es artificial. Por ejemplo, en mi acuario. Claro. Entonces, está guay montar un biótopo, pero también considero que es algo ya quizás para alguien más avanzado, ¿no? A lo mejor no para tu primer acuario, pero a lo que has montado ya 3, 4, estás muy metido en el mundillo, pues ya vas directo e intentas montar algo lo más parecido posible. Pero mira, en ese sentido, Ángel está poniendo aquí en los comentarios, y muy bien dicho, que era una cosa que yo no me acordaba, pero que él tiene razón. Hay diferentes clases de biótopo que están clasificadas, o sea, dependiendo del cuán representante de un sitio es, supongo. O sea, no sé exactamente cómo funciona la clasificación, pero entiendo que vaya por ahí. Y claro, y después también tienes, como dije al inicio, tienes la diferencia entre biótopo y acuario natural. Claro. Tú en un acuario natural, a lo mejor no coges todas las especies, digamos, de un tramo de metro por metro de un río, pero sí que coges una parte más alargada de un cuerpo de agua. Por ejemplo, tú puedes hacer un acuario natural del Amazonas, y ahí a lo mejor ya coges peces del Iripishi, los mezclas con algunos del río Tocantins, pero son todos peces amazónicos que, digamos que hay una especie más o menos semejante. O sea, son especies que a lo mejor el género del pez interactúan en el biótopo, pero son especies que vienen de sitios diferentes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, no es como una representación fiel al 100% de ese trozo, pero sí que cumple una serie de requisitos que todos son del Amazonas y todos están pues en su debido sitio dentro del acuario, ¿no? Claro. Y se complementan bien. Imagina, tú a lo mejor en un biótopo tienes un loricárido que es así tal, sin seguir ningún método científico. Tienes un plecocebra, ¿vale? La L046. Okay. Y esta especie a lo mejor interactúa con un tetra específico, digamos el serpae, por ejemplo, ¿vale? Tú en un acuario natural a lo
mejor quieres montar un acuario natural para una L046, pero como no tienes acceso a la especie específica del tetra, buscas una especie semejante que cumpla el mismo papel en el biótopo, en el acuario natural en este caso. Claro, y aún así puede quedar un acuario natural. Y aún así puede quedar un acuario. O sea... Sí, no, y las especies acaban interactuando tal cual como en un biótopo. Simplemente es una cuestión de nomenclatura, ¿sabes? Claro. Es simplemente eso, porque de resto funciona tal cual. Sí. Nos hemos alejado muchísimo del tema inicial, que era hablar del acuario, ¿no? Pero aún así considero que están guapos, tío, ese tipo de eventos que ojalá se sigan haciendo más. O sea, es mi opinión. Y se vayan expandiendo. No, yo creo que hoy en día sí que ya se están haciendo mucho y cada vez noto que sea. Y esperemos que sea así, porque esto solo dinamiza el hobby, haces muchísimos contactos, es de la manera que más conoces a gente. Claro, sí. Y tío, vale mucho la pena. O sea, literalmente yo, Ángel, lo conozco por un evento. Y es un tío que sabe muchísimo. De hecho, estaba aquí diciendo en comentarios que el pez de la foto de perfil es un Ancistrus como tu hembra. Sí, como la hembrita que tengo yo en el acuario. Pues al final es eso, yo creo que está guapo el tema de eventos, creo que se tiene que ir popularizando más y también que las marcas vayan invirtiendo, porque al final esos eventos siempre tienen un costo, no solo de pillar el recinto ya de por sí es caro, luego montar todos los diferentes stands. Pero claro, si tú montas un evento donde la gente va solo ahí a charlar, no es lo mismo que si tienes un evento pues con stands de diferentes marcas, o a lo mejor un particular dice, pues yo voy a hacer un stand y voy a montar ahí un acuario para que la gente lo vea. Ese tipo de cosas son las que están guapas. Y es lo que tú dices, en Estados Unidos, en Alemania hay muchos de estos eventos y molaría poder traer esta cultura, ¿no? Un poco hacia aquí, ¿no? Sí. Eso molaría muchísimo. Mira, de hecho, esto lo hablábamos tú y yo ayer. El tema del Pet Festival, que te dije, que es una feria de mascotas, es literalmente la única feria así para todas las mascotas que hay en Portugal. Después hay algunas que a lo mejor son específicas o de reptiles o de aves, porque hay muchos concursos de aves. Pero en el Pet Festival, por ejemplo, es un evento que mola mucho, que infelizmente solo se hace un fin de semana al año, y si las marcas invirtieran más, a lo mejor se podría hacer cosas semejantes más veces al año, y es algo que promueve mucho la interacción, presentar marcas, exponer proyectos personales. En el Pet Festival, por ejemplo, aquí en Portugal, la sección de acuariofilia hubo años que estuvo muy representada y hubo años que estuvo poco. Hay siempre un stand de un foro que es antiguo, que es el foro acuariofilia.net, que creo que tiene 25 años. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que anda por ahí. Y ellos lo montan cada año, y una cosa que vas viendo es que desde que empezaron a aumentar los eventos, como que ya conoces más a la gente antes de llegar al evento, y cuando llegas ya tienes mucha más diversidad dentro del propio stand de la acuariofilia. O sea, tú a lo mejor en otros años solo veías 2 o 3 acuarios. El año pasado, por ejemplo, ya tenías un concurso que creo que de hecho te llegué a enviar algún vídeo por WhatsApp, un concurso de montajes de acuarios, ya los exponen ahí. Puede ser, no sé. Sí, puede ser. Tienes gente, hay un amigo mío que es especializado, por ejemplo, en cíclidos de África, pero no son los de los lagos, son los de ríos, ¿vale? Como es el Cribensis, etcétera. Pues ya tienes eso también expuesto en el stand del acuariofilia.net. Tienes mi amigo Ricardo, que es el que se dedica a hacer los terrarios en los potes, en los vasitos y tal. ¿Sabes? O sea, con este aumento de los eventos y tal, la gente ha tomado mucho más iniciativa de iniciar proyectos propios y originales, que cada vez se exponen más. O sea, en el fondo es una situación donde ganamos todos, donde acabamos ganando todos. Sí. Sí, está guapo. ¿Tú crees que se puede ver el evento en un solo día? O sea, rollo en un sábado entero. Sí. Yo siempre voy solo un día. O sea, más que nada porque además está en la otra punta de la ciudad y a mí, por ejemplo, no me viene bien estar yendo y volviendo todos los días. Bueno, pues lo iremos hablando a ver qué tal. Sí, no, podría ser para el chat se están hablando cosas en línea interna entre Pedro y yo. Línea interna, ¿no? Ay, lo podemos contar, a mí me da igual, ¿eh? Básicamente ayer estábamos hablando Gonzalo y yo, y Gonzalo me dijo que hay el evento este en Lisboa de animales, y yo ya enseguida, porque yo si hago algo me gusta ser muy previsor siempre con todo. Normalmente, ¿eh? Luego de repente surgen estos directos como el de hoy, un poco así improvisados, pero normalmente me gusta hacer las cosas ordenadas y bien, y enseguida ya le estaba escribiendo a otro amigo a ver si quería venir también para hacerme de cámara y ir juntos, y a lo mejor pues se puede ir viernes, sábado, domingo, lunes, y con ir un día al evento y los demás días grabar otras cosas. Eso podría estar muy guapo, hacer así una maratón. 4 días de locura, de solo grabar. 24/7. Pero tampoco 24/7. Yo tengo ganas de ir a comer a un restaurante que me gusta mucho también, y hacer algunas cosillas más, pero el 90% del tiempo grabar sin parar.
Va a estar mi amigo con la cámara así 24/7, hasta cuando esté durmiendo. Lo que pueda participar esos días, participaré. Sí, sí, yo creo que puede ser un proyecto guapo, ya os digo. Pero bueno, iremos viendo cómo surge. De aquí hasta febrero hay tiempo, pueden pasar 1000 cosas, pero sí, lo podemos mirar. ¿Sabes las fechas exactas del evento ya o no? Creo que ya las hay, pero yo ahora mismo de cabeza no lo sé, pero mira, te lo investigo aquí rapidito y te lo digo. Porque así podemos mirar un poco ya las fechas. Creo que puede estar guapo, sobre todo de cara, pues ya os digo, a hacer vídeos. O sea, lo estuve hablando yo el otro día, ayer, de hecho, con el amigo este que seguramente venga a hacerme de cámara, y es que se pueden hacer ¿qué? ¿20 vídeos al día? Pero 20 vídeos largos, o sea, al final si tú piensas desde por la mañana hasta por la tarde, grabando, se puede sacar muchísimo contenido. Y ese contenido luego irlo posteando poco a poco. O sea, a lo mejor en 4 días te sacas el contenido de un mes o más. ¿Encuentras fechas o aún no? Sí, ya tengo las fechas. Del 31 de enero al 2 de febrero de 2025. O sea, es en enero, finales de enero. Literalmente el último día de enero. Vale. Porque ayer me dijiste finales de febrero, pero vale, puede estar bien. Queda poco entonces. Sí, no, también te digo, o sea, lo dije un poco... Claro, estaba ocupado y lo dije un poco de memoria, sí. Vale, puede estar bien, lo podemos hablar y lo miramos a ver. Ya lo hablaremos en línea interna. El teléfono rojo, ¿no? Porque hay algo que a la gente le llama siempre la atención y es el tema de quizás vivir de tu hobby, ¿no? Y mi pregunta y el tema del que quiero hablar es, ¿se puede vivir de reproducir peces en 2024? Y está claro que la respuesta rápida y sencilla es sí, se puede. O sea, tú a día de hoy es que puedes vivir de lo que te apetezca. Te lo tienes que montar muy bien, tienes que tener quizás un poco de suerte. El otro día ya, en el primer, vamos a decir, podcast, entrevista que hicimos, ya hablamos un poco de este tema. Lo hemos tocado muy por encima. Lo hemos tocado un poco por encima y ahora quiero dedicarle un rato, el rato que sea necesario, a hablar de este tema, ¿no? ¿Se puede vivir de criar peces, reproducirlos en pleno 2024? A ver, para esto hay que entender una cosa. O sea, hay una expresión que me gusta mucho que es ninguna batalla es imposible sin un plan. Ok, me gusta. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en el fondo crear peces es un negocio como otro cualquiera. O sea, tienes que hacer tu estudio de mercado, tienes que entender lo que se busca, lo que no se busca ay, perdón, que estaba tocando aquí el ordenador. Tienes que entender lo que se busca, lo que no se busca y claro, y la viabilidad de la reproducción de X especie que tú quieras criar. Después a esto tienes que tomar en atención que el hobby de los animales, el mundo de los animales domésticos tiene complicaciones porque dependes de seres vivos que están completamente... ¿Sabes? Son dependientes de ti, pero al mismo tiempo no dejan de ser seres vivos con ciclos vitales específicos y todo esto lo tienes que tomar en consideración. Te pongo el ejemplo muy práctico. Yo cuando estaba haciendo la FP hicimos una visita a una planta de cultivo de moluscos en La Coruña y ellos nos explicaban, o sea, hay cosas que tú puedes hacer para estimularlos, pero al fin y al cabo estás lidiando con animales. Claro. Y ellos funcionan a su manera. En este caso nos hablaban que eran organismos muy primitivos porque los moluscos realmente, más primitivo que un molusco difícil. Y los peces con su complejidad también no son necesariamente fáciles. Hay peces más fáciles, hay peces más difíciles. Pero esto después también se traduce en su viabilidad a nivel de precio, a su viabilidad a nivel de busca y tal. Claro, pero como todo en esta vida, o sea, si lo planeas bien, lo investigas, conoces bien la especie que vas a criar, es posible. O sea, yo lo veo 100% factible. A día de hoy, si tú tuvieses que empezar un negocio de reproducción de peces, tal cual, ¿eh? Imagínate, mañana de repente te ha tocado la lotería, tienes suficiente dinero para invertir en un negocio de reproducción de peces. ¿Hay alguna especie en concreto que tú dijeses, pues mira, esta especie me parece en general la más interesante o la que a mí me gustaría? Mira, claro, a nivel de interés hay algunas que son muy de nicho y que a mí me llaman. A ver, a mí claramente, por reto personal, me encantaría montarme una planta de cría de la L046, o sea, el plecocebra. Porque, a ver, es un pez que muy poca gente cría, es un pez que tiene mucha demanda y que vale pasta. O sea, un alevín de L046 de 2-3 centímetros te vale 90 euros. Por lo menos en Portugal y creo que en España también. Sí, por ahí ronda más o menos. Sí, a nivel de reto personal, claro que me gustaría criarlo, pero hoy en día yo creo que algo que no falla es literalmente criar guppies, literalmente. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Porque sí, más que nada porque piensa, cuando tienes un guppy, puedes importar guppies de grado, los importas de Asia, Tailandia, Malasia, etcétera, y los recibes y claro,
como tienen tanta genética mezclada, en principio ya llevan generaciones suficientes para que la mayoría de la descendencia salga de la calidad que tú buscas. Claro. Pero Sí, sí. incluso para los que no tienen la calidad que tú buscas a nivel de colores, no hablo de deformidades, eso se descarta completamente. Vale. Pero a nivel de que a lo mejor no tienen el patrón que tú buscas, no tienen X cosa en las aletas, etcétera. Claro. Uh-huh. Eso también tiene salida. O sea, porque simplemente los vendes como Guppy Mix, Y ya que son está. los típicos que hay en absolutamente todas las tiendas, y salen. O sea, es un pez que tú nunca vas a retener en tu granja si lo crías. Claro, siempre tienes ¿Entiendes lo que quiero salida. decir? Claro. Ostras, pues no sé, yo es que guppies tuve una época de criar muchos, pero yo es que no los vendía, o sea, yo los utilizaba como alimento Claro. vivo, esa es la realidad. Sí. Pero aún así, me sorprende mucho la respuesta del tema guppies. A mí, si me dices a elegir entre guppies o, en este caso, el tipo del Ancistrus cebra, yo me iría por el cebra. O sea, me llama mucho más la atención. Aunque sé que quizás es tan difícil de reproducir que a lo mejor abres el negocio, estás 2 años, no has criado absolutamente nada, ¿no? Y has estado 2 años ahí dejando pasar el tiempo, ¿no? Es que para que entiendas, o sea, la inversión inicial para que te montes un grupo de cría es muy alta. Sí, 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 sí. Es lo que estábamos hablando en el directo anterior. La LC46 es un pez que o tienes o tu agua es la adecuada y a lo mejor los crías regularmente desde que pueden empezar a criar, o a lo mejor los tienes 10 años y nunca te crían. Claro, esa es la cosa. Es buscar estímulo. No, digo que además tarda mucho en alcanzar la madurez hasta que se pueden reproducir, ¿no? Creo que eran 2, 3 años. Sí, sí, sí. O sea... sobre los 3-4. Sí, sobre los 3-4. Porque tienen que llegar mínimo, creo que es a los 7 centímetros. Es un pez de crecimiento extremadamente lento. Claro, ahí está la cosa. Bueno, 6-7 centímetros a lo mejor. Y las hembras que creo que son un poco más pequeñas, a lo mejor con 5 centímetros, creo. Nunca los he criado, no estoy 100% seguro. Claro, pero la sí, cosa... rondan los 4 años. Lo difícil es eso, que si tú quieres empezar de cero, ¿no? A lo mejor dices, vale, voy a comprar un acuario, voy a meter 5 o 6 para que vayan creciendo, vayan pillando tamaño, pues que a lo mejor te pegas 3, 4 años hasta que crecen y ya entonces a ver si crían, ¿no? Claro, pero tú en ese sentido también tienes una manera de contornar un poco, y ya que estamos en el tema es interesante. Dependiendo de las especies que tú elijas, tú puedes hacer un cultivo, no se llama cultivo compuesto, esto tiene un nombre, pero tú puedes hacer un doble cultivo en los mismos espacios. Sí, eso sí. Por ejemplo, hay mucha gente, yo, si no estoy equivocado, el vídeo que hablaste antes de los Ancistrus es de un tío que se llama Keeping Fish Simple, Y correcto. ese tío me es flipa. un tío que tiene un perrito. Sí. Ese tío me encanta. Ese tío, si te das cuenta, ha criado la L046, por ejemplo. Sí. Y ese tío lo que hace muchas veces es tener en un mismo acuario la L046, pero también tiene una colonia de gambas que no paran de criar. Como lo tiene todo muy bien montado, tiene una especie de reproducción muy fácil con una especie de reproducción muy difícil, que pueden estar juntas, no se hacen absolutamente nada, y mientras una no está produciendo, está sacando producción de otra. Eso es, y además también... ¿Quieres decir? Sí, yo también lo vi que reproducía Ancistrus y al mismo tiempo escalares en el mismo acuario. Y ninguno se molestaba. Tal cual. Y eso está muy guapo, tío. Sí, o sea, tú puedes tener varios cultivos en un mismo tanque y por ahí sí que puedes hacer la jugada de, ¿sabes? De tener una inversión más fuerte con una inversión más ligera. Claro. Y es otra manera de estructurar tu negocio para que puedas sacarle rentabilidad. Sí. O sea, mientras la inversión grande no tarda en empezar a funcionar y estos peces más difíciles de criar empiezan, tienes los de reproducción más fácil para ir saliendo del paso. A lo mejor pues ir pagando los gastos del local, de los acuarios, de quizás ir ampliando un poquito más, ¿no? Está guapo eso. Yo no sé, yo si empezase ahora a reproducir de forma, vamos a decir ya profesional, masiva, no sé por dónde me iría. No lo sé, sinceramente, no... A ver, también te puedo decir que, por ejemplo, un pez que a lo mejor compensa, pero también depende del sitio donde lo hagas, porque yo, por ejemplo, creo que en Portugal no renta tanto, pero el propio disco. O sea, el disco es un pez que lleva en el mercado años y años. Su cría, si la controlas, realmente no es difícil. O sea, la L046 a lo mejor te está una vida entera y no cría. El disco, si tú lo haces bien, o sea, no depende de lo que tengas en tu casa, depende de cómo lo hagas tú. Y si conoces el ciclo vital del disco, realmente no es difícil de criar. Acaban criando, vamos. Entonces, sí, pero con el disco sí que no puedes hacer multicultivo. O sea, con el disco tienes que tener una pareja sola en un acuario. Y ya está. Y después los discos de cautividad tienen un problema, que es que ya llevan tantas generaciones en cautividad
que lo que estábamos hablando al inicio del instinto natural ya les falla un poco. Y, por ejemplo, hay muchos discos que literalmente no saben criar. O sea, Tienes no se machos que reproducen. no se reproducen, pero lo hacen mal. Tú una apuesta de disco salvaje, a lo mejor Ujú. sacas 500 peces de cada apuesta. Hostia, cuidado. De una de disco híbrido, digamos que lo máximo a lo mejor anda sobre 150 y tienes que tener mucha suerte. Ya, mucha Tienes que tener diferencia. mucha suerte porque normalmente salen 50, con mucha suerte puedes llegar a sacar 60, andan por ahí. Esa suele ser más la normalidad. Ostras, pues hay un cambio grande, ¿eh? Sí. Porque es que han perdido mucho instinto. O sea, mi amigo Manolo Sanchís, que vive en Valencia, creo que es en Valencia, y que cría mucho disco, hace muchas charlas sobre esto y explica cómo tiene peces que a lo mejor son muy buenos padres, porque claro, el disco tiene en una fase de la reproducción tiene que mantener a los alevines, que Sí. los mantiene con zumugos de la piel. Pero a lo mejor tienes peces que son muy buenos padres, pero que maltratan la hembra, o sea, no los puede, no llegan a criar porque maltratan a la hembra, Claro. pero si les introduces alevines de otra pareja, los cuidan como si fueran suyos. Sí. Y después tienes peces que a lo mejor, pongamos el ejemplo, un disco, supongamos que esto es un cono de cría, ¿vale? Los discos para criar tienen que hacer este movimiento, donde pasan con el ovoconducto y ponen los huevos en la superficie. Y después viene el macho por detrás y pasa y pone el esperma, Sí. ¿vale? Hay peces que a lo mejor pasan o dispersan los huevos demasiado porque ya les falla el instinto de hacerlo todo en fila. Claro. Hay machos que a lo mejor pasan y literalmente no saben cómo fertilizar los huevos. Ya. Literalmente están haciendo pasajes y no liberan nada. Y no es que sean infértiles, es que no saben. Literalmente Claro. es falla del instinto, no es falla del pez en sí. Entonces tienes esos factores. Pero el disco, si lo haces bien y lo haces a gran escala y tal, y consigues una muy buena calidad y lo controlas bastante, es un pez que compensa criar. Simplemente tienes que pensar siempre en un mercado más global, porque el mercado en la península ibérica yo creo que no sostiene un negocio de esos. Por eso también mucha gente ves que se dedica más única y exclusivamente a importarlos y a venderlos que a criarlos aquí. O sea, quizás también sería interesante que si tú los crías aquí, el poder exportar hacia otros países donde tengan mayor mercado, por ejemplo, ¿o no? Exactamente, sí. Porque, por ejemplo, tú ves los asiáticos en Malasia, Tailandia, China, ellos crean centenas de millones de discos, pero para su mercado venden muy pocos. Claro. Ellos venden para todo el mundo. Ellos sacan mucha pasta porque lo venden para todos lados. Claro, ahí está el verdadero truco, ¿no? Poder mandarlo para todos lados. Y claro, y después también tienes el factor que en ese tipo de países ellos como que tienen un margen de maniobra para negociar contigo distinto del que tienes tú como europeo criando en Europa. Ya, sí. Porque, por ejemplo, un asiático que tenga mucha calidad a lo mejor te dice, mira, te mando los peces, si llegan 3 muertos yo no me responsabilizo. Y tú te aguantas, es lo que hay. Son asiáticos, claro. Sí, no puedes hacer nada. Yeah. Pero sí que a un europeo le puedes exigir otras condiciones a nivel de compra y venta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, ahí está la diferencia. También ponían por aquí en el chat reproducir peces beta. Mira, podría ser una especie quizás interesante a la hora de reproducir. Yo conozco mucha gente que lo hace a nivel de hobby y sacan bastantes. Es un pez que salida tiene porque prácticamente todas las tiendas los venden. Sí. Pero creo que es de esos peces que a lo mejor se crían tanto ya. Esto todo, entendamos siempre que yo estoy hablando desde la perspectiva de Portugal y España. Sí, ¿vale? Pues. Yo no sé cómo funciona en Alemania, no sé cómo funciona en Francia, eso a mí no me lo preguntéis, simplemente no funciona, no sé cómo funciona porque no estoy ahí. Pero el beta es el tipo de pez que a lo mejor te compensa si tienes a dónde exportarlo y si te destacas por tu calidad. Claro. Porque también hay que entender que tienes asiáticos que sacan 400 al día a un precio muy competitivo y que, o sea, a un precio muy competitivo y con una producción muy grande. O sea, tú para eso tienes que saber que estás compitiendo con grandes y ahí se queda complicado. Entonces, el pez beta a nivel de cría en casas y para hobby y tal, yo creo que es una experiencia muy bonita porque además ves el comportamiento este tan bonito que tienen de que se abrazan, el macho recoge los huevos y los pone en su nido. O sea, a nivel de comportamiento es algo muy bonito de verse, pero a nivel de lucro no veo una especie muy
muy rentable. Y Es ya más complicado. yo creo que ya para finalizar un poco con esta pregunta y poder pasar con el siguiente tema, tú a día de hoy, si tú vas a una tienda de animales en España o en Portugal, ¿de dónde dirías que proceden la mayoría de esos peces? ¿Son de reproducción local en el propio país o se importan de Asia, Estados Unidos, otros países? En Portugal y España, Sí, todo de fuera. todo, Todo de fuera. 100%. Tienes un par de distribuidores portugueses y españoles, pero si mal no me equivoco, incluso ellos no sacan los peces de cría en la península ibérica, los traen de fuera. ¿De qué países suelen Hoy en venir? día depende bastante del tipo de peces, pero digamos que los comunitarios, por ejemplo, hoy en día yo veo que hay mucha importación de República Checa, por ejemplo. Ostras, curioso. República Checa tiene, porque también ese país tiene unas leyes y un sistema de control de la venta de peces reproducidos en casa distinta de la nuestra. Tú en Portugal, por ejemplo, y en España no sé muy bien cómo funciona, pero entiendo que ande más o menos por lo mismo. Pero en Portugal tienes que tener permiso de cría. Esto tiene que estar certificado por un veterinario. Tienes que contabilizar todas las puestas que tengas. Tienes que reportarlas todas. O sea, esto tienes que mantenerle Un informe. un registro. Exactamente, tienes que tenerlo todo informado. Y entonces hay mucha gente que opta por no hacerlo aquí porque acaba por no compensar en ese sentido. Claro, tiene sentido. Al final son barreras, complicaciones y eso hace que mejor sea más fácil ir a otro país, lo compras y te olvidas, ¿no? Ya está. Y claro, y después tenemos toda la cuestión de costes de electricidad, agua, etcétera. Sí, es un país muy barato, eso es verdad. A nivel de comparación es bastante barato ir ahí y montar algo. Sí, Hay mucha claro. cría de loros también que vienen de ahí. Sí, el otro día de hecho Sí, vimos bueno, el otro día hace ya meses, vi un criadero de loros que era ahí también y era bastante grande. sí. O sea que al final es casi todo, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que también te puedo decir, que creo que va a colación con el tema que estamos hablando. ¿Se puede vivir de criar? Se puede. Es difícil, pero se puede. ¿Se puede vivir de traer los peces de fuera y venderlos? 100%. También, O sea, lo es mismo. más fácil. Claro. Es más fácil a nivel de gastos. O sea, porque es una inversión mayor estar criando un pez desde cero hasta hasta talla de venta que estar recibiendo un pez que ya viene en talla de venta y venderlo directamente. Claro. Tú solo haces de intermediario, te llevas tu parte, listo, hasta luego. Tal cual. Aprovechando la pregunta de Puts, a lo mejor podemos ir a ese apartado, el tema de un acuario autosostenible. Claro, justo era lo que te iba a decir, que ahora justo viene la pregunta de cuál sería el, entre comillas, secreto para un acuario autosuficiente. Yo creo que más o menos sé por dónde va encaminada la cosa, porque he de decir que de todos los acuarios que he montado en mi vida, creo que por ahora este está siendo el acuario que mejor está funcionando. O sea, el acuario va solo, va sobre la marcha. Había otros acuarios que a lo mejor de repente un día me encontraba, no sé, una baja de un pez, y de repente el agua estaba muy sucia, el filtro estaba fatal. Pero este acuario, he de decir que está funcionando muy bien y todo es gracias a tus consejos, recomendaciones. Así que quiero que nos cuentes un poco, tío. Me alegro. Mira, en ese tema, tú, o sea, un novista más o menos experiente, lo mejor que le puedo recomendar es un acuario que tenga atención a las especies que quiere tener, pero uno de los mejores modelos de acuario autosostenible son los puros acuarios plantados. Así de fácil. Por el simple hecho de que cumples el ciclo completo de lo que ocurre en la naturaleza. Claro. Tienes los peces y invertebrados y etcétera que generan los residuos. Y tienes las plantas que absorben los residuos. ¿Qué ocurre? O sea, tú cuando tienes un acuario que lo montas única y exclusivamente para ser plantado, pero sin preocuparte mucho de los peces, como los acuarios del evento este que te hablé, ¿qué problema tienes? Que tienes que adicionarle fertilizante. ¿Qué es el fertilizante en el fondo? Lo que secretan los peces ya naturalmente. Bueno, claro, puede haber algo que falte, a lo mejor no tienen hierro suficiente, pero para eso hay aditivos y tampoco pasa nada. Y también tiene que ver con el equilibrio de cómo haces las cosas. Pero tú, o sea, la mejor manera de tener un acuario autosostenible, es con plantas. Y esto después diversifica en varias cosas. Porque, por ejemplo, tienes el caso de Pedro, que una de las plantas que puso es una planta de fácil requerimiento y que el propio me ha dicho por privado que le está tirando muchísimo, que ya la tiene que empezar a podar. Una cosa que te iba a decir después por privado, pero lo puedo decir aquí, es que te recomendaría que cogieras unas tijeras y unas pinzas propias de acuario. ¿Para qué? Para que hagas la poda bien y lo que salga de la poda lo puedas replantar. Porque yo de la planta que tú tienes, lo que me gustaría que hicieras es que
¿sabes? Que la fueras podando y expandiendo por todo el acuario Claro. hasta que quedes, por ejemplo, con un fondo completo de plantas, que eso queda muy bonito. Eso es una muy buena idea. Y con esto también puedo decir, uno de los mejores sistemas de filtraje que puedes tener es con plantas de tierra. Pongo el ejemplo, no hablo de hidroponía ni hablo de ese tipo de cosas, que la hidroponía es básicamente un cultivo múltiple donde crías peces y al mismo tiempo crías vegetales. Por ejemplo, los vegetales crecen con el agua residual de los peces y etcétera. En este caso lo que hablo es que, por ejemplo, tienes muchas plantas que son típicas plantas de casa, decorativas, que puedes lavarles las raíces y ponerlas viviendo directamente del agua. Desde que mantengas la planta en sí fuera y las raíces dentro del agua, ella puede crecer con las raíces dentro del agua. Hablando de eso, justo de casualidad, vi el otro día un tío en Instagram, me apareció que el título del vídeo era 200 días sin limpiar el filtro de mi acuario ni hacer cambios de agua. Y era porque el tío, toda la parte de arriba, el tío tenía un acuario lleno de guppies, era una locura, estaban criando constantemente, pero toda la parte de arriba eran plantas que solo tenían las raíces dentro del agua y las plantas estaban gigantes, hermosas, y supongo que todas esas plantas acababan absorbiendo toda la suciedad del acuario, como muy bien decías tú, ¿no? Exactamente. Mira, una persona que sabe mucho de esto y que acaba de comentar, el buen Nico, que estábamos hablando antes de él entiende mucho y cada vez sus montajes engloban más plantas de tierra. Claro. Porque lo que él hace son los llamados paludarios, que es un acuario que tiene mitad tierra o plantas de tierra pero puestas en el fondo y parte de agua. Tú en estos sistemas tienes una bomba o pueden ser unas cuerdas especiales que funcionan por capilaridad, o sea que están tocando el agua y el agua sube para mantener la cuerda mojada. Y esto que hace que las plantas estén absorbiendo todos los nutrientes del agua y con esto están manteniendo la calidad del agua para los peces. Claro. De manera, y también una cosa que hay que tener en cuenta es que las plantas de agua acaban teniendo siempre un crecimiento un poco más lento que las plantas de tierra o no absorben tantos nutrientes por una cuestión que la gran mayoría de las plantas que tenemos en acuario son plantas que originalmente son de tierra, pero que tienen la capacidad de adaptarse a vivir debajo del agua. Okay. Y esto luego lo puedes ver, por ejemplo, con muchos tipos de plantas. Tú los compras en la tienda que o los tienen expuestos al aire o a lo mejor ya los tienen dentro del agua pero aún no llevan tiempo suficiente. Y luego cuando los metes al agua lo primero que ocurre es que pierden todas las hojas y crían unas nuevas. Estas nuevas hojas tienen una forma completamente diferente. Para adaptarse a estar dentro del agua, ¿no? Dentro del agua, exactamente. Y porque en el fondo es un ambiente un poco extraño en las plantas. De cualquier manera, crecen y absorben. Pero las plantas de tierra siempre te funcionan mejor a nivel de sacar nutrientes del agua que las propias del agua. Unas recomendaciones que yo puedo hacer son, por ejemplo, la potos, o en Portugal le llamamos la jiboia, o sea, la boa constrictora, que es la típica planta esta trepadera que tú seguro que la conoces y que todo el mundo la conoce. Esa planta la consigues en cualquier lado, vale poquísimo y la mayoría de las personas la tienen. Puedes pedir un trocito con tal de que tenga un poco de raíz, pones la raíz en el agua y la planta, desde que tenga un poco de luz solar, no necesita mucho, pero sí que cuanto más tenga más crece. Rápidamente tira muchísimas raíces y exportación de nitratos y nitritos a tope, o sea, funcionan de maravilla. Y de hecho, Pedro, era una de las cosas que te iba a recomendar, porque tú, si mal no me acuerdo, cuando pusiste tu biosfera, me dijiste que la luz por encima de tu cocina, esa, en principio siempre la tienes encendida. Sí, normalmente sí. Pues con no se dice encendida, ¿verdad? O sea, esto lo acabo de sacar del portugués chapurreando. Sí, encendida, sí. Bueno, pero tú con esa luz, a pesar de que sea tenue, sí que ya te crece la potos. Y es algo interesante que podrías meter en tu acuario, porque además da un efecto muy natural y los peces benefician mucho de eso porque les da una sensación de seguridad. Ok, pero entonces tienes que quitar la tapa, sí o sí, o dejar la tapa abierta. Los agujeros estos que tienes para meter la entrada y salida del agua del filtro, con eso ya te da. Solo metes las raíces por ahí, ¿no? Tal cual, sí. Y ella ya empezará a tirar para adelante y para atrás. Ok. Pues puede ser interesante, sí. Desde luego que sí. O sea, puede ser un proyecto distinto, ¿no? Y después, además, es que te queda mucho más natural, porque a medida que la planta va creciendo, puedes empezar a cubrir la tapa del acuario. Sí. Y ya no queda eso negro que, a ver, dentro de los posibles está estético porque es un kit y tal, pero realmente la tapa de un acuario nunca es la cosa más guapa que has visto. Y es una manera siempre de que le des un toque. Puede ser algo interesante, sí, de cara
el futuro. La verdad es que sí, o sea, al final Sí, sin duda. creo que debería de ser el objetivo de prácticamente cualquier persona que tenga un acuario, el intentar encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? De que la fluye bien, ¿no? Obviamente al inicio la cosa no va a fluir, pero tú tienes que ir ajustando para intentar de repente, Claro. ¿no? Que coincida todo. No, y además lo que puedes hacer es, como hablamos en el directo anterior, empiezas a lo mejor con pocos peces, pero peces que puedan criar en tu acuario, ya sean guppies, ya sean cebritas, etcétera, y empiezas con pocas plantas, pero plantas de fácil requerimiento o Claro. la propia potos o lo que sea. Ujú. Perdón, que me puso un comentario que me hizo. Pero me acabo de perder un poco. Eso para por leer el chat. Estabas diciendo que tú puedes empezar un acuario con poquitos peces, puedes meter Sí, justo. plantas, ¿no? Empiezas Poco a con plantas poco. de fácil. Empiezas con plantas de fácil requerimiento y con pocos peces, pero peces que te puedan criar. Y a medida que las plantas van echando raíces y ganando tamaño, sí que ya puedes ir adicionando más peces o los propios peces van a criar y solo van a conseguir sobrevivir lo que el acuario permita. Con esto hay que tomar en consideración una cosa muy importante. Un acuario puede llegar a ser autosostenible, sí, pero entre un par de comillas. ¿Por qué? Porque tienes dos factores importantes. El primero, evaporación. Por mucho que tapes un acuario, vas siempre a perder agua. Y si tienes plantas que crezcan fuera del acuario, no puedes tener una tapa 100% sellada. Y la planta, por sus propios procesos de fotosíntesis y de la alimentación, hace lo que se llama la transpiración. O sea, absorbe agua y una parte de su proceso de digestión se llama la transpiración, donde las hojas liberan un poquito del agua y se acaba perdiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tarde o temprano siempre vas a tener que adicionar agua al acuario. Claro. Y después, otro factor importante es que por muy sostenible esté el sistema y por mucho que tú adiciones agua, piensa que tú nunca estarás rellenando el acuario la cantidad suficiente como para controlar, por ejemplo, quedas de pH. O sea, tú piensas que con el tiempo el agua se va envejeciendo y por mucho que se estén extrayendo los nitratos, siempre vas a provocar una acidificación natural del agua. Entonces, yo diría que es el único parámetro que tú, si quieres tener un acuario autosostenible, tienes que tener mínimamente pendiente. Es que quedas del pH, de la acidificación del acuario. Tienes que irlo revisando. Tienes que irlo revisando y hay maneras de controlar mínimamente, ya sea poniendo, por ejemplo, en tu filtro una bolsa de coral triturado. El coral, o sea, los corales liberan calcio que ayuda a sostener o a subir un poco el pH. Okay. Esto tarde o temprano siempre lo vas a tener que reponer porque, claro, mientras el acuario se acidifica, va diluyendo el coral y tarde o temprano lo vas a tener que volver a poner, pero estamos hablando de meses. Claro, o sea, lleva no tiempo. Es algo que te... Sí, no es una despesa, digamos que no es un gasto constante. Sí, ok. Por tanto, resumiendo todo el tema, es factible, invierte en plantas, ten atención a que tus peces no sean herbívoros. Y si son herbívoros, lo que tendrás que hacer es buscar plantas que puedas retener lejos de la boca del pez, ya sea en un filtro que esté abierto, ya sea, por ejemplo, una planta de tierra que la pongas en el acuario, pero pongas las raíces dentro de un contenedor con agujeros que el pez no pueda acceder. Hay maneras de hacerlo. Claro. Y esa sería la clave de un acuario autosostenible. Muchas plantas que te extraigan los nitratos y ir gestionándolo un poquito, un mínimo de control. Hay que reponer agua y en principio es 100% factible. Yo la verdad que estoy muy sorprendido porque del acuario que he montado ahora, he de decir que los Ancistrus sí que he visto que hacen bastante suciedad. O sea, a veces por la parte del fondo veo que han hecho bastante. Sí. Pero por otro lado, o sea... No todo lo que es Lorical son fábricas de basura, eso es verdad. Sí, pero también me he dado cuenta de que lo que tú decías, esta planta está increíblemente grande porque es que ha absorbido todo eso. Entonces eso va haciendo un equilibrio. Y luego también he alucinado un poco porque yo normalmente estaba acostumbrado a siempre alimentar a mis peces. Y para los Ancistrus les compré las típicas pastillitas de espirulina. Y yo se la pongo y los veo que prácticamente no le hacen ni caso y están todo el día en el tronco, en las rocas, por el cristal. O sea, como que ellos casi que prefieren el ir buscando su propio alimento en vez de consumir el alimento, digamos, artificial, no sé, lo cual me sorprende, sinceramente. Porque los Ancistrus en particular... Los Ancistrus o tienes una gran cantidad o realmente no son peces que también le hagan tanto caso a las pastillas de fondo. O sea, de hecho,
una cosa que hasta te recomendaría es que en vez de las pastillas de fondo cojas algún tipo de escama y que para darles de comer la pongas, o sea, la mojes dentro del acuario para que se hunda. Claro. O sea, no la tires por la superficie porque ellos a la superficie no la van a buscar. De manera que se caiga al fondo. Sí. De mi experiencia, esto a lo mejor alguien tiene una experiencia diferente, pero de mi experiencia a los ancistrus en particular le gusta mucho la escama y el granulado. Yo es que ya te digo, sorprendido porque tengo ahora 2 ancistrus. Tengo la hembrita blanca que ya está súper acostumbrada al acuario, o sea, yo ahora ya me acerco a grabar, le da igual, y no la veo nunca comiendo de las pastillas estas de fondo, que solo he puesto 2 desde que tengo el acuario, porque como veo que no... La primera creo que se la acabaron comiendo, pero la segunda lleva ahí días y nada. Y el otro chiquitín, el nuevo ancistrus que tengo ahora, ni caso, o sea, es todo el rato tronco, luego por las rocas y ya está, o sea, no sé. Sí, pero eso también, a ver, piensa que lo tienes hace poco tiempo, o sea, los peces eventualmente ya aprenden la rutina y ya saben ir a buscar. Yo, por ejemplo, tengo 3 ancistrus en mi acuario y ya saben de sobra cuando cae la comida y salen de las cuevas y vienen a buscarla. O sea, eso también lleva tiempo, dales tiempo y en principio ya verás que empezarán a salir. Pues iremos viendo a ver cómo evoluciona. Y mira, en ese sentido, una cosa que también puedo recomendar, y esto no se habla mucho, solo he visto realmente un canal que lo habla, normalmente te suelen sugerir los sustratos plantados, los fertilizantes, pero una cosa que no se habla mucho, y esto lo siento a todos mis amigos que tienen tiendas, porque en el fondo es un poco un life hack para que no tengas que tener sustrato, la grava. Tienes gravas un poco más gruesas. No digo también piedras. Hay gente que utiliza las piedras a lo mejor de este tamaño. O sea, digamos, poco menos de 1 centímetro de diámetro. Pero todo ese tipo de gravas, que no sean demasiado grandes, o sea, tampoco hablo de poner piedras porque hay gente que lo hace y eso a mí no me gusta porque acumula demasiada suciedad sin utilidad. Pero tú teniendo una grava que tenga un mínimo de espacio entre piedra y piedra, la basura que generan los peces se va a entrañar por ahí, ¿vale? Entonces tú a lo mejor cuando digamos que pones 5 centímetros de grosor de grava y ves que por debajo de la superficie de la grava se empieza a acumular residuos. Esos residuos son puro sustrato nutritivo. De manera que desaparecen de tu vista, o sea, no los tienes en la camada superficial del sustrato, pero las plantas pueden tirar sus raíces y ir a buscar eso para crecer. Claro. Recomendación que sí. No muy buena. Esa es una de las maneras de hacer más autosostenible tu acuario. Tú en tu caso tienes una arena más fina. Sí, finita. Pero bueno. Por ahora está funcionando bien, no sé. O sea, de las 2 plantas que tengo, una está increíble y la otra es justo lo contrario. O sea, una está que ha crecido, está verde, se abre, o sea, es impresionante. Y la otra está... porque son como diferentes como esquejes. Hay algunos que parece que van normal, no bien, pero normal, y otros no terminan de funcionar. Ya te mandaré luego si quieres una foto o un vídeo para que lo puedas ver un poco mejor. Eso probablemente tenga que ver con el nivel de dificultad y la adaptación de la planta. O sea, tu planta a lo mejor hasta puede estar haciendo lo que te estaba diciendo. O sea, a lo mejor está perdiendo el crecimiento emerso y está... Esto tiene un nombre, pero está perdiendo el crecimiento emerso y está sustituyéndolo por crecimiento submerso. Puede estar pasando, no sé, tendría que verlo. Esto varía caso a caso. Yo te preguntaría, una persona que quiere tener puede ser su primer acuario, a lo mejor ya tiene uno y quiere otro. ¿Cuál sería el consejo que tú darías a una persona para elegir el tamaño del acuario? Digamos, el tamaño ideal de un acuario para cada hogar. Sé que es una pregunta muy genérica, complicada, pero dar unas nociones básicas quizás. Vale, entonces vamos a hablar un poco de dimensionamiento del acuario. Sí. Es una pregunta interesante. La respuesta así más básica que te puedo dar en relación a eso, literalmente lo que a ti te quepa en casa. Vale. Así de simple, literalmente. El tamaño que puedas meter, ¿no? Sí, pero ojo, aquí entramos... Esto ya lo hemos hablado un poco en el directo anterior y es una pregunta relativamente corta, o sea, tampoco tiene gran misterio. Un acuario, cuanto mayor lo tengas, mejor. A nivel de dilución de nutrientes. Y de que seas. Sí, cuanto más agua tienes, más estabilidad de parámetros vas a tener. De manera que busca que sea tan grande como puedas. Dicho esto, también tienes el contrapunto de demasiado grande, que es la cuestión de la manutención. Dependiendo de la experiencia que tengas y del tiempo que tengas, tienes que saber gestionar el tamaño de tu acuario a lo que tú eres capaz de hacer. Claro. Con esto te quiero decir, por ejemplo, hay mucha gente que le gustan los acuarios altos, pero se olvidan que para una persona normal su brazo no suele superar los 50, 60, 70 centímetros en el caso de la gente con brazos muy largos. Claro, no llegas abajo. Y
Claro, una recomendación que yo puedo hacer es que estés preparado. Si quieres un acuario más alto, más ancho que la largura de tu brazo, tienes que estar preparado a que vas a necesitar equipo extensible que te pueda llegar a las puntas donde tú no llegas. A ese nivel no es tan ergonómico. Cierto. De manera que es uno de los factores que tienes que tener en cuenta a nivel el dimensionamiento de tu acuario. O sea, con esto, ¿qué te quiero decir? Estos serían más o menos los puntos importantes. Lo que tú eres capaz de lidiar, el espacio que tienes, el tipo de peces que quieres tener, por supuesto. Claro, eso es súper Claro, importante. que eso no lo hemos hablado en el directo pasado y es un punto muy, muy, muy importante. Hay veces que tú simplemente no puedes tener un pez por el tamaño máximo que puedes tener en tu casa. Cierto, hay especies Pero que no dentro de puedes tener. exactamente. Pedro, por Claro. ejemplo, cuando empezamos a preparar su acuario, él me dijo que le gustaban mucho los escalares. Y de hecho, el acuario grande que él tenía, en principio, sería para escalares. Sí. Infelizmente, no puede tener escalares porque su acuario es demasiado pequeño. Claro, esa es la cosa. Y tuvo que ajustarse a eso. Sí, o sea, tú tienes dos opciones, yo creo, para hacer un acuario. O empiezas teniendo el tanque y una vez que tienes el tanque, eliges peces, o al revés, eliges las especies y según las especies que quieres, vas por el tanque. En mi caso, yo tenía un acuario de 400 litros, no sabía qué poner, y ahí hablé con Gonzalo y hablamos de una serie de especies, aunque al final ese proyecto no terminó saliendo adelante porque, a pesar de que yo ya tenía el acuario comprado, era un acuario que era demasiado grande y no encajaba en mi casa, entonces yo no estaba cómodo. Sin embargo, tenía un acuario de 50 litros y a partir de esos 50 litros empezamos a trabajar en pensar qué especies podemos poner. Yo propuse unas especies, una de ellas los escalares, y ya Gonzalo me dijo, escalares en 50 litros, inviable. Y yo dije, vale, no pasa nada, vamos a buscar otra opción, otra alternativa. Y por ahora estoy muy contento con cómo está yendo el acuario. Al final siempre es encontrar ese punto de, en tu casa, encontrar un equilibrio, de algo que encaje bien, que tampoco se vea monstruoso, ¿sabes? Y que quede guay. Eso es lo importante, yo creo. Y a la hora de dimensionar tu acuario también ten en cuenta una cosa. A lo mejor tú puedes tener el espacio, pero si vives acompañado, como es mi caso, tienes que tener en consideración el resto de gente con la que vives. Claro. Yo, por ejemplo, por mí tendría acuarios en toda la casa, pero infelizmente mi familia no lo acepta. O sea, también tienes que tener eso en consideración y es un factor importante, que no impacte demasiado a tu familia. Te pongo el ejemplo así rápido y práctico. Yo me mudé hace un par de años de casa, pero en la casa anterior yo decidí, o sea, con la ayuda de mi familia, con su opinión, decidí poner el acuario en el sitio que a nivel lógico era el que tenía más sentido. Pero esto creó una pequeña perturbación en el día a día de mi familia porque justo ese era el sitio donde se ponía el árbol de Navidad todos los años. A ver, y claro. es algo pequeño, pero al fin y al cabo tienes que tener en cuenta que si no vives solo, la opinión de las otras personas y su día a día también son afectados por tu hobby. Por supuesto, claro. Pedro, por ejemplo, quería montarse el de 400 litros, pero Erika no le dejó. Bueno, fue un 50-50 porque también es verdad que ahora, por ejemplo, donde yo tenía ese 400 litros sin montar, lo tenía ahí vacío, ahora tengo un mueble y tengo una tele gigante. Entonces tenía que elegir un poco entre tener tele, tener el acuario. Que al final puedes tener todo, sí, pero es lo que he dicho antes. A mí me gusta tener la casa un poco con espacios libres, ¿no? Que no esté todo ahí amontonado, que me cueste caminar por casa. Pero bueno, de cara al futuro, sí que es verdad que yo he ido teniendo un poco diferentes medidas de acuario y también he conocido gente con muchos acuarios distintos. O sea, igual que he conocido gente con mini acuarios, he conocido gente con de repente 1000 litros de acuario y yo he flipado y digo, esto es una locura. Sin embargo, yo diría que para mí las medidas más o menos perfectas para cualquier hogar, yo diría que es entre 50 y 100. Entre 50 y 100 creo que tienes lo suficiente como para poder disfrutar. Menos de 50 estás limitándote quizás mucho y más de 100 no solo por el tamaño y por el costo, porque claro, más filtro, más calentador, más luz, más mantenimiento en el sentido de que te va a llevar más tiempo hacer los mantenimientos y todo. Entonces, más de 100 tiene ese también punto. Yo diría que entre 50 y 100 para mí es lo ideal, para en general cualquier persona. Recuérdame solo una cosa, ¿50 hablas litros o hablas centímetros de largo? No, de litros. Yo hablo de litros. Vale, sí. vale, eso me cuadra más. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, dentro de esas medidas acabas encontrando el rango donde te da para la mayoría de especies así más normales de acuario. Pero una cosa que también puedo sugerir, ya que estamos en el tema, es que adaptes tu hobby o sea, no hay dos personas que lleven el hobby de la acuariofilia de la misma manera, ¿vale? Y con esto puedes ponerte creativo con dónde vas a tener tu acuario. Yo, por ejemplo, o sea, mis acuarios están en el sitio más random posible. Mis acuarios están en una terraza cuyo objetivo sería llevar una lavadora de la ropa. Okay. Y como mi madre tiende ahí la ropa, tuve que adaptarme a mi familia
y mis acuarios están en el suelo. Dentro de este espacio que yo tenía disponible, puse el acuario que mejor encajó para que mi familia pudiera llevar su día a día y para que yo pudiera tener un acuario grande, porque ya llevo unos años en esto y sí que ya... Mi hobby no es de los acuarios muy pequeños. La verdad, a mí no me llaman. Respeto a quien le gustan y, de hecho, es increíble lo que se puede hacer en acuarios muy pequeñitos. Claro. O sea, que tengas poco espacio, que no te desmotive. Pero es una cuestión de ponerte creativo y de respetar, si tienes que respetar a alguien en tu casa, respeta los límites del resto de la gente y conseguirás dimensionar un acuario a tu gusto. O sea, tú puedes tener un acuario gigante y súper desinteresante de la misma manera que puedes tener un acuario minúsculo y de lo más interesante. Recordemos que el propio Pedro, hasta hace relativamente poco, su entretenimiento era una biosfera con un caracol dentro y tenía 2 o 3 litros. Cierto. Y sin embargo, en el pasado he llegado a tener acuarios muy grandes. Grandes. Yo la mayor parte del tiempo siempre he tenido un 100 litros, que fue el que me compraron cuando yo era más joven. Y ese 100 litros para mí fue el entretenimiento que yo tenía. Pero con el tiempo tuve un 200 litros que después terminó teniendo una fuga de agua, lo reparé, lo volví a poner. Ese 200 litros para mí no me llamaba tanto la atención, porque claro, era un acuario el doble de grande que el 100 litros y lo que le faltaba a ese acuario era un proyecto bien pensado. Sin embargo, ahora este 50 litros, como antes de montar el acuario ha habido tiempo y tiempo de pensar, vamos a poner esto, vamos a poner aquello otro, es mucho más interesante que un 200 litros que simplemente lo único que hice fue poner una grava genérica blanca, así grisácea, le puse un par de plantas, metí guppies, los guppies criaban sin parar y ya está. No había nada más, o sea, era eso. Criaba guppies, criaba caracoles y a la vez la lenteja de agua. Y ya está. Y no tenía ese punto de yo decir, vale, me siento delante del acuario, lo veo, disfruto, ¿sabes? Entonces, si vas a hacer un proyecto, yo creo, grande, me da igual, puede ser 200, 300, 400 o a lo mejor algo de 1000 litros si tienes suficiente espacio, tiempo, lo que sea. Creo que lo tienes que pensar mucho mejor. El decir, vale, voy a tomarme un mes si hace falta para pensar todo y ya entonces voy a empezar. Yo creo que eso es lo más importante. Mira, en ese sentido yo te puedo poner un ejemplo muy, muy fácil y práctico. Mi amiga Vera, que se pasó por el directo hace unas horas, ella es aquascape. O sea, ella hace montajes plantados curradísimos y súper estructurados. Ella tiene en su casa, que la fui a visitar hace un par de semanas, ella tiene en su casa un acuario que será como de 200 o 300 litros, vacío, literalmente vacío, no tiene agua, no tiene nada, está vacío. Y ahora mismo solo tiene... Bueno, cuando yo lo vi solo tenía sustrato, aún no, de resto no tenía absolutamente nada. Y yo a esto le pregunté, ¿cómo aguantas tener el acuario desmontado? Porque hablo por mí, yo veo un acuario vacío y me dan ganas de ponerle agua, filtraje y peces dentro. Sí, porque además yo soy un tío que me gustan los acuarios, o sea... Por general, para mi facilidad de trabajo, me gustan los acuarios técnicos que no tienen gran decoración. A esto ya me llegó y me dijo, este acuario va a ser mi obra maestra. Y lo voy a, vamos, ni que me lleve 3 años, pero voy a pensarlo todo, voy a ser muy tiquismiquis a la hora de decorarlo. Y este acuario no se monta hasta que yo lo tenga claro exactamente qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Un acuario, cuanto más lo piensas antes de hacerlo, mejor te va a salir. Y por eso en parte me deja tan feliz estar asesorando a Pedro en este sentido, porque es el ejemplo de un acuario pequeño, para mí es pequeño, pero que, joder, tú te lo estás pasando pipa con él, o sea, pasando súper bien. O sea, a ti te está encantando y es la experiencia de un acuario de 50 litros. O sea, a mí me hace mucha ilusión ver gente como tú que consigue sacarle tanto gusto a algo que a lo mejor para mí, que me gustan acuarios un poco más grandes, a lo mejor no se lo conseguiría sacar. Claro. Y entonces creo que eso es algo también muy importante a la hora de dimensionar un acuario. Si te lo preparas bien, con tal de que a ti te dé ilusión montarlo, da igual si es muy grande, da igual si es muy pequeño, da igual si tiene más decoración, da igual si tiene menos. Depende bastante de lo que a ti te cuadre. Claro, y lo que a ti, tal cual. Yo os voy a ser todo esto se resume. El acuario se tiene que adaptar a ti. Punto. 100%, ya está. Pero os voy a ser sincero, yo he tenido proyectos en los cuales he ido un día a una tienda, he comprado todo de golpe, lo he montado, luego he metido todos los peces de golpe y luego ya está, me aburrió del proyecto. Yo iba, daba de comer, hacía los cambios de agua, limpieza, pero no lo disfrutaba. Sin embargo, ahora estoy disfrutando mucho más, a veces con una tontería que es, a lo mejor voy a una tienda de animales, veo una roca que me gusta, la compro, la pongo en el acuario y digo, Dios, estoy súper contento. Y ya estoy contento para el resto del día, solo porque he puesto una roca en un acuario. Entonces son esos pequeños detalles los que yo creo que marcan la diferencia en el mundo de la acuariofilia. Y es lo que tú dices, te lo puedes pasar igual de bien técnicamente con
un acuario de 20 litros que con uno de 200, que es 10 veces el de 20 litros. Simplemente solo tiene que ser lo que tú quieras. O sea, tú haces del acuario lo que a ti te gusta, Eso es. respetando unas lógicas como es el bienestar de los peces, Por supuesto. etcétera, lo que hemos hablado antes. Pero puedes sacar tanto gusto de un acuario pequeño como de uno grande. Simplemente adáptalo a tu realidad y a tus gustos. Ese sería el resumen de todo lo que estuvimos hablando aquí. Es ético tener peces salvajes. Como persona que literalmente trabaja en la industria de los peces salvajes, te puedo decir que sí. ¿Qué pasa? Tienes mucho mercado negro de especies amenazadas. Por ejemplo, la L046, que siempre estamos hablando aquí, pero es que es el ejemplo de todas las cosas relacionadas con acuariofilia. Claro. Tiene una gran red de tráfico por detrás. Solo está, o sea, está en CITES, o sea, lo que es el CITES, creo que todo el mundo en los comentarios lo sabe, es la legislación que regula el mercado de los animales amenazados. Cierto. Pues está en CITES 1 o 2, si no me equivoco, la L046. Claro. Tiene una gran red de tráfico por detrás. Entonces, claro, nosotros en Europa lo tenemos facilitado porque en principio todo lo que nos llega a nosotros ya viene muy legislado y evitamos bastante el acceso a animales de contrabando. De manera que en principio para cualquier europeo que nos esté viendo, los latinoamericanos lo tienen más complicado porque literalmente están al lado de los sitios donde se hacen las capturas para muchas especies de acuariofilia. Pero nosotros que vivimos en Europa lo tenemos muy regulado y muy legislado. De manera que todos los peces que recibes en casa son recolectados de manera sostenible por fuentes reputables y vamos, que tú no tienes en casa un animal que su existencia afecta si van a sobrevivir en la naturaleza o no. ¿Vale? Ok. ¿Nos podías, si quieres? De hecho, dime. Te iba a decir, si quieres, puedes explicar un poco cómo es el proceso. Porque, a ver, es verdad que a día de hoy la gran mayoría de peces, vamos a decir, son reproducidos en cautividad y al final pues llevan mucho tiempo reproduciéndose en cautividad. Pero aquellas especies que sí se extraen de la naturaleza, ya sea para empezar a criar con ellos en cautividad o directamente que se extraen para luego venderlos, ¿cómo sería el proceso? O sea, ¿cómo suele funcionar para hacerlo de manera legal, obviamente? Vale, mira, Un resumen. te voy a resumir la realidad que yo conozco, que es la de mi empresa. Todos los peces pescados, son pescados por un pescador. Normalmente en los sitios de donde provienen, los peces pueden ser tanto pescados para consumo como para venta al mercado de peces ornamentales. Cuando un pez es pescado con el objetivo de ser exportado, o sea, claro que tú no puedes controlar o no puedes... Es más fácil evitar que controlen un pez que a lo mejor un pescador en Brasil le vende a un chico en Brasil que tiene un acuario en su casa, ¿entiendes? Claro, sí. Pero en el caso de que seas una empresa especializada y que quieres cumplir toda la legislación y que la tienes que hacer si quieres conseguir vender afuera, es el pez, a partir del momento que es capturado y vendido a tu empresa, tiene que venir ya desde el pescador con una factura. Ok, ¿vale? O sea, todo ya documentado. Sí, como puedes imaginar, esto para los pescadores en países desarrollados es muy raro que tú, como europeo, armado de valores, llegues a un tío que lleva pescando toda su vida en un sitio muy natural y le digas, oye, necesito que me rellenes estos papeles, él te va a mirar y te va a decir raro. En el caso de mi empresa, mi jefe ya lleva muchos años trabajando con ellos y ellos ya saben lo que hay. Claro. ¿Te podría preguntar qué tipo de pesca se usa? O sea, me refiero, ¿son grandes redes que se utilizan o es la típica pesca de ponemos en el caso del disco en particular, o sea, tú tienes varios tipos de pesca para recolección. Claro. Hay gente que utiliza redes grandes de arrastre, pero también depende de la especie que estés buscando. Peces grandes o peces depredadores suelen ser pescados como tú y yo pescamos una lubina, con anzuelo y línea y caña. Ostras. Pero en el caso de los discos en particular, son como la época de pesca es cuando el río está abajo, entonces es fácil, bueno, fácil no es, pero es relativamente fácil llegar a los bancos de discos. Esta gente ya llevan haciéndolo décadas, entonces saben cómo hacerlo perfectamente. Van con trueques redondos, más o menos de 25-30 centímetros de diámetro, ¿vale? Y literalmente los pescan uno a uno, ¿vale? Ostras. Ellos hacen la recolección y después tienen unas cajas especiales en el río que con el nivel del río bajo pueden mantener los peces ahí y siguen, claro, están dentro de la caja, pero la caja está toda agujereada
y es como si estuvieran salvajes simplemente retenidos para que sea fácil seleccionarlos. Ostras, ¿y qué A esto lo procesos que hace... de selección que se les Dime. suele mirar? Que los que estén más sanos, del tamaño adecuado. Claro, ese ya es el proceso que hace mi jefe. Ok. Los pescadores literalmente pescan lo que salga, les da igual, Ujú. ¿vale? Porque además, a nivel de deformidades, tienes el mercado asiático, que a ellos les gustan mucho los peces deformes. Entonces, si no le venden a uno, le venden a otro. En el caso de mi empresa, mi jefe sigue los padrones de calidad más, unos padrones más específicos que serían, primero, que el pez sea 100% saludable, Claro. a nivel de que no tenga ninguna deformidad, de que no le falte nada. Vale, ese sería el primer criterio. Después entramos ya en los criterios de calidad que ya engloban un pez, por ejemplo, de competición, ¿vale? Ujú. Porque existen concursos de discos y existe la categoría de peces salvajes. En Curioso. esto ya entramos en todo lo que viene siendo, estos son años y años de experiencia, ¿vale? Yo ahí mis 10 es a mi jefe porque tiene una experiencia brutal y la capacidad que tiene el de ver un pez en la naturaleza y saber todo sobre él es algo que solo consigues con años y años de práctica. Vale, un disco cuando es seleccionado no tiene ni de cerca ni de lejos el aspecto que tendrá cuando lo vayas a vender. Ujú. ¿En qué sentido? Las pirañas les comen todas las aletas, ¿vale? Están delgados porque es un pez que lucha por la supervivencia. Claro. Están oscuros porque en la lucha por la supervivencia están estresados. Ujú. ¿Vale? Los patrones no están bien marcados, pero sí que ya se ve un poquito. Vamos, hay muchísimos criterios del aspecto como el pez llega. Esto solo una vista entrenada que ya lleva mucho tiempo consigue mirar el pez y decir, vale, este pez con X tiempo en cautividad y pasando una cuarentena y todo más, quedará de este color, este rayado quedará más marcado menos. Estas aletas van a crecer de esta manera. Hay peces que, por ejemplo, las pirañas les consiguen sacar un trozo de carne en el borde de la aleta. Ujú. Si esto Sí. ocurre, la aleta ya no crecerá de la misma manera. Ok. O sea, puede volver a crecer, pero ya no tendrá, ¿sabes? Ya no Sí, será sí, 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 sí. clasificable para llevarlo. Piensa que mi empresa también hay muchas empresas que reciben peces salvajes. Mi empresa Ujú. en particular busca un criterio de calidad mucho más alto, ¿vale? Los peces son literalmente seleccionados uno a uno. Claro, Hay nota la mucha gente diferencia. que compra en cantidades y los reciben y les hacen la cuarentena y bueno, es lo que venga. Dentro de un mínimo de calidad es lo que venga, ¿vale? Claro, sí. En nuestro caso es pez a pez y Uno a uno. muy seleccionado. Sí. Más o menos podría preguntar al año cuántos serían importados, más o menos, en tu empresa. Mira, esto depende bastante. Tenemos el IBAMA, que es el órgano brasileño responsable por esto, tiene una Ujú. legislación y tenemos un permiso para pillar hasta 4.000 peces, ¿vale? Vale. Esto se aplica, a ver, piensa que mi empresa es dedicada a los discos, pero podríamos tener otros peces si quisiéramos, simplemente el disco es el que nos enfocamos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían ser 4.000 neones, por ejemplo, o 4.000 cardenales, o 4.000 Ujú. escalares, ¿vale? Claro. Pero realmente mi empresa la empresa donde yo trabajo aquí en Sí, sí, sí. Lisboa, Se entiende. claro, porque yo soy solo un trabajador, yo no soy dueño ni nada que sea así. Pero mi empresa aquí tiene un espacio relativamente limitado. O sea, nosotros a lo mejor conseguimos mantener en la empresa sobre 1.500 peces máxima capacidad, ¿vale? Ujú. Pero digamos que las importaciones van variando entre los 300 y los 300 y 600, más o menos andaría ahí el rango. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado vinieron 750, ¿vale? Ujú. Pero realmente cuota como tal podría llegar a los 4.000. Simplemente no tenemos estructura ni clientela para 4.000. Como son peces muy seleccionados y tal, y son peces de valor muy alto, piensa que no es todo el mundo que se puede permitir un pez de 1.000 euros. Claro, por supuesto. Sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, digamos que para la demanda que tenemos, ofertamos normalmente el stock suele rondar los 1.000 peces. Cuando los primeros empiezan a ser vendidos después de la llegada, así que ya llegamos a los 1.500 y tal, pero más o menos la media andará ahí. O sea, las importaciones rondarán entre los 300 y los 600 en media. Con esto, vale, los peces son seleccionados y tienen que venir ya con la primera factura. Entran a la empresa. En nuestro caso, hay muchas empresas que no hacen esta primera cuarentena, Ujú. ¿vale? En nuestro caso sí que la hacemos. Hacemos una en Brasil y una en Portugal para garantizar la salud de los peces. Hay mucha gente que no Claro. lo hace. Y ojo, yo aquí no soy nadie para criticar como el resto de gente lo hace. Yo simplemente estoy exponiendo el caso de la empresa donde yo trabajo. Ujú. Mira, solo un paréntesis muy rápido. David X Gaming, ¿habéis respondido a mi pregunta de las gambas? Sí, puedes ver el resubido y lo encuentras sin problema ninguno. Vale, los peces llegan entonces a la empresa en Brasil. Llegando a la empresa en Brasil,
pasan una cuarentena basada en algunos peces que son sacrificados para poder ver el interior y buscar parásitos o enfermedades, ¿vale? Okay, sí. Esto lo hace mi amigo Héctor Gutiérrez, el conocido Doctor Pez. Es un tío muy, muy conocido en la acuariofilia, lo podéis buscar en Instagram. Vale, se hacen los tratamientos necesarios y los peces son entonces exportados. En nuestro caso los mandamos a Portugal, a la empresa aquí. Hay mucha gente que solo tiene empresa en Brasil y de ahí ya van a las tiendas finales, ¿vale? Esto todo legislado por el IBAMA y por todos los órganos competentes, ya sea el Estado brasileño, aduaneras, aeropuerto, todo, ¿vale? De manera que todos los peces que nos llegan a nosotros, vamos, no tenéis que tener problema ninguno porque son peces cogidos 100% legales. Claro. Nada aquí es hecho por debajo de la mesa, todo es bastante claro. La ley también en ese sentido, por lo menos la ley brasileña es muy clara sobre cómo se tiene que tratar esto. Como podemos entender, un país con este tipo de recurso natural, claro que lo tiene que tener bien legislado, de la misma manera que España, por ejemplo, digamos que, claro, una de las principales exportaciones de España, digamos que es el turismo. Por eso tenemos el turismo bien legislado. Claro, tiene sentido, claro, sí, sí. Cada país se adapta a sus exportaciones y ofertas. Pero yo te quería Entonces, preguntar Brasil en sobre, este sentido, una vez que digamos que los peces, dejando un poco al lado el tema legal, etcétera, ¿cómo de complicado es el pasar un pez que está en un río? Al final es un ambiente muy diferente a como podría ser un acuario. Y luego, sobre todo, algo que me cuestiono bastante, el tema alimentación, ¿no? ¿Con qué se les alimenta para que se acostumbren, ¿no? Mira, esa es una pregunta, es muy buena pregunta y es una pregunta bastante común para la gente que no conoce bien el ramo y habla con personas como yo. El proceso de pasar de un animal del salvaje a la cautividad, en ese sentido, mi empresa lo tiene bien hecho. ¿Te acuerdas de las cajas que hablé antes, donde los pescadores ponen los peces antes de que sean seleccionados? Ahí ya empieza la adaptación a la cautividad, porque ya son introducidos al pienso y a la escama. ¿Vale? Es ahí el primer contacto. Piensa que normalmente también los alimentos procesados para peces ya buscan tener olores o sabores parecidos, que sean atractivos al animal. De manera que los peces ya curiosean sobre eso, aún estando en el agua del río. El proceso de pasarlos a un acuario realmente sería como cualquier otro pez, o sea, es una aclimatación. Y claro que la empresa en Brasil busca tener un agua parecida a los estándares de parámetros del río, ¿vale? Piensa que después tienes variedades de pH, conductividad, dependiendo de la zona del río. Claro. Pero vamos, también los discos salvajes son muy, muy, muy resistentes, a pesar de lo que la gente cree. Entonces se consiguen adaptar bastante bien. Y la verdad que para empezar a comer comida procesada, no suele ser muy difícil. Literalmente se lo presentas y ellos con la propia hambre y con tal. Piensa que también estos peces, cuando llegan a la empresa, es la primera vez que no se tienen que preocupar por depredadores en su vida. Claro. O sea, literalmente la única interacción con otros seres vivos que tienen es con el resto de peces con los que están compartiendo en el acuario en ese momento y con los tratadores en la empresa. Y ya está. Entonces, realmente, como son animales que ya tuvieron que sobrevivir en la naturaleza y ya ganaron la competición de la selección natural, son animales relativamente inteligentes que consiguen asociar fácilmente que un ser humano les aporta comida. De manera que la adaptación al pienso y a la escama es bastante fácil. Mucho más fácil de lo que uno se puede imaginar. Pues yo creo que has hecho un resumen perfecto de cómo es el tema de la importación, también un poco tu opinión. Yo considero que también es súper importante el tema de tener especies en cautividad de todo tipo. O sea, me da igual si es un león, es un pez, es un pájaro, porque si por cualquier casualidad ocurre algo, tenemos esa especie, ¿no? Para terminar este apartado, hay 3 puntos que quiero tocar. El primero, el que acabas de referir, que es el hobby de la acuariofilia. Es uno de los mejores hobbies en ese sentido, porque no te imaginas la cantidad de especies que están extintas en la naturaleza y que aún existen porque el hobby las mantiene. Claro. ¿Vale? Tienes muchísimas. Porque digamos que dentro de este hobby hay muchos peces que a lo mejor le pueden no gustar a uno, pero fliparle a otro. Y hay mucha gente a la que le gusta mantener especies con características más salvajes. Ya es el caso, como hablamos en el directo anterior, de los kilis, por ejemplo. Esa gente es muy purista de tener los peces de una comunidad específica recolectados en día X, etc. Entonces, tú tienes en el hobby muchas especies que solo son mantenidas vivas por el hobby, ¿vale? O sea, en ese sentido, este hobby tiene un trabajo maravilloso. Y segundo, hay 2 apartados más muy importantes de la recolección de peces en estado salvaje. La primera es que hay mucha gente, como te dije, que son puristas de mantener los animales
con aspecto salvaje y esto provoca que haya mucha consanguinidad. O sea, dependiendo de cuántas generaciones lleven en cautividad, tienes mucha consanguinidad. Sí. Traer peces del salvaje para esta gente más purista es muy bueno para diversificar genética y manutención de la especie dentro del hobby, ¿vale? Claro. Sí. La gente de los kilis hace mucho esto, por eso tienen cada especie marcada con la localización exacta, con datos geográficos y con el año. ¿Por qué? Porque después las comunidades con el pasar del tiempo también pueden ir cambiando, ¿vale? Entonces tú buscas mantener la especie lo más específica de un sitio, pero con diversidad genética suficiente, y para eso tienes que ir añadiendo sangre salvaje, ¿vale? Eso por un lado. Sí. Y después, por último, para este tema, la cuestión social, porque esto tiene una ventaja para todos. Muchas veces los locales de recolección de estos peces son países subdesarrollados, y esto que provoca que la gente que los pesca en principio son gente muy humilde que le hace falta dinero, así de fácil. Entonces, y claro, piensa que esta gente tiene dos opciones con sus tierras. Pongo el ejemplo práctico de Brasil. Esta gente tiene dos opciones: o conservan el río de donde recolectan los peces porque es su medio de subsistencia, o si el río no les paga sus cuentas, tienen que vender sus tierras para cultivos como el óleo de palma, o sea, el aceite de palma, entre otros cultivos. Claro, entonces tú, cuando promueves este tipo de recolección sostenible, no solo estás aportando dinero a estas personas, como estás protegiendo los ambientes de donde se recolectan los peces, porque el interés del pescador es que el pez siga existiendo para que le siga pagando. Claro, porque pagando sus cuentas. Porque si de repente agarra 1000 y no queda ninguno, el año que viene no va a tener nada. O sea que el propio pescador le interesa que se sigan reproduciendo y sigan existiendo ahí, claro. Exactamente. Mira, dame solo un segundo que voy a tener que poner el móvil a cargar, ¿vale? Un segundo. Sin problema. Ya creo que ya tendríamos finalizado este tema. Sí, yo creo que ha sido una respuesta súper interesante, y además no solo hablar del tema en general de exportación e importación de peces, sino que tú mismo, en la empresa en la que trabajas, tienes la posibilidad de poder contarlo en primera persona, que eso es algo que quizás no mucha gente puede contar, ¿sabes? Eso está muy bueno. Claro, sí. No, la verdad es que en ese sentido me gusta trabajar en lo que hago porque tienes esta perspectiva que mucha gente que no está informada suelen criticar sin informarse primero. O sea, el tema de captura de especies en medio natural es algo que la primera vez que lo escuchas puede sonar muy mal. O sea, ay, no, es que estás cogiendo animales que están felices en su hábitat y los estás sacando de la libertad. Sí, pero piensa que son animales que a lo mejor estuvieron estresados toda su vida por sobrevivir y que por primera vez pueden descansar y relajarse un poco si los tratas bien. Pueden comer, pueden reproducirse, pueden engordar, pueden estar tranquilos que nadie va a venir a comérselos, ¿no? Tal cual. Claro, sí. Es una manera muy buena de darle una nueva vida a un animal. Desde luego que sí, 100% de acuerdo, tío. Y vamos, y todo lo que te estoy diciendo de recolección sostenible, apoyar la pesca local sostenible, apoyar la protección de las grandes selvas tropicales, que son el pulmón del planeta. O sea, yo sinceramente creo que si lo ponemos todo en una báscula, sí, en una balanza, todos podemos ver bien informados que tiene mucho más ventajas que desventajas. 100%. Comentando el gran cáncer de este hobby, ¿vale? Sorpréndeme, cuéntame. Y el gran cáncer de este hobby son personas como el puto Bass. Son gente... Horrible, ¿no? A ver, ¿sabes lo que pasa? Son gente que le importa el contenido, no le importan los animales. Luego ves en sus comentarios... Es que yo creo que ni es el contenido, porque tampoco es que el contenido... Porque cuando a ti te preocupa el contenido es intentar hacer un vídeo que esté lo más guapo posible, ¿no? Pero es que ni siquiera eso. Yo creo que es puramente dinero, tío. Yo creo que es dinero. No, es contenido en el sentido de lo que le da pasta. Así de fácil. Tal cual, tío. El tipo de contenido que él sube para gente inocente que no entiende la realidad de la vida, ese contenido vende mucho. Sí, ¿entiendes? O sea, al final, el contenido tan falso, tan llamativo, llama la atención ya de por sí. Y si aún encima el canal es en inglés, y si aún encima YouTube le da aún más bombo, porque es la realidad, porque YouTube al final te acaba recomendando, eso hace que este tío, yo la última vez que lo miré, estaría ganando unos fácil 50.000, entre 50.000 y 100.000 al mes. Para que veas. O sea, es literalmente eso. Es una burrada de pasta. Y como ese tío, hay toda una colección de ellos, gente que le dan igual los animales,
que solo quieren ganar pasta, solo quieren visualizaciones y comentarios y no se dan cuenta que hacen un daño gigante a este hobby. Porque A ver, por lo que ellos hacen... Sí. No, por resumir un poco, que es porque a lo mejor hay alguien que está viendo esto y no conoce el canal de este chico. Este chico hace vídeos donde va a alcantarillas, a lagos, a sitios, básicamente. Vamos a resumirlo en sitios porque ahora ya hace de todo. Y se encuentra peces. Y también tuvo una época que lo hacía con contenedores de basura, que decía que encontraba peces dentro de contenedores de basura. ¿Qué termina ocurriendo? Porque tú dirás, hombre, de primeras quizás está guay porque es un acercamiento al mundo de los acuarios con la gente y tal, ves peces, nuevas especies. No, porque hablamos de agua de alcantarillas que está sucia, contaminada, hablamos de agua que está ahí, que lleva 3 meses sin moverse, y él mete peces ahí dentro y luego los saca para hacer el vídeo. Y en todo este proceso, aparte de ser estresante y ser malo para el pez está ahí en esa agua sucia. Dejando a un lado luego también que, aunque fuese real ese contenido y estuviese salvando peces, luego mete como 20 peces en un cubo de 10 litros, sin oxigenador, sin nada, y están ahí rato y rato mientras el tío graba. O sea, también con el peligro que eso conlleva. Entonces, al final este tipo de contenido es un maltrato animal, yo lo considero. Para mí es un maltrato de cómo se están cuidando a estos peces. Es un maltrato animal y es un contenido muy sensacionalista en el sentido que un niño ve esto y piensa que es real y trata así a los animales. No, de hecho yo lo Y esto pensaba. no es manera de tratarlos. Yo en los primeros vídeos que veía, yo hubo alguno que me lo llegué a creer. O sea, hablamos de contenido inicial, ¿eh? De hecho, yo recuerdo que yo hablé con este chico. O sea, yo hablé por mensaje con él. Porque esto fue hace como... Él creo que empezó con el contenido hace 2 años. Yo justo hace 2 años estaba mirando para irme a vivir a Miami, no sé qué. Él es justo de esta zona. Me acuerdo que hablé con él y con varios canales para quizás, si yo voy, colaborar con ellos. Y teníamos hablado de hacer una colaboración. Pero luego a mí me empezó a sorprender. A mí el vídeo que ya no me creí fue cuando vi un ajolote en un agua negra putrefacta, siendo que los ajolotes son peces... Bueno, peces son anfibios extremadamente sensibles a cualquier mínimo cambio. Me estás diciendo que hay un ajolote en agua de alcantarilla putrefacta. Ese ajolote yo dudo que sobreviva después de eso, porque hacerlo pasar pues una mierda. Ya. No, y además ese tío probablemente los tira a la alcantarilla sin cualquier tipo de aclimatación previa. O sea, esos peces están en shock a tope. O sea, es que es horrible, de verdad. Es un contenido que me da tanto asco. ¿Y sabes cómo te puedes dar aún más cuenta de que es falso? Y esto lo vi yo el otro día aún más. Los cortes en el vídeo. No solo los cortes, sino el meter la red en un sitio pequeño, y una red gigante, y sacar siempre los peces de uno en uno. Siempre es de uno en uno. Tú si metes una red, sacarías un montón. Tal cual. No me jodas, tío. Claro. O sea, y luego que son además, especies muy raras. Que saca, es que se nota perfecto. Y sabes lo más gracioso, y es para esto tienes que saber, o sea, conocer muchos canales al mismo tiempo y saber investigarlo. Qué curioso que el tío saque de la alcantarilla peces que justo acaban de salir en el vídeo de un unboxing de un canal de una tienda de acuariofilia. O sea, el tío va a comprarlos y los utiliza directamente para el vídeo. Tal cual. ¿Entiendes? Tal cual, sí. Claro, en esto la tienda no tiene culpa. O sea, de hecho, la tienda que yo me estoy refiriendo es Predator Fish. No sé si alguna vez los has visto. No sé, ahora no estoy seguro. No sabría decirte. El nombre no me suena, pero igual... Pues es básicamente una tienda que, bueno, que ahora tienen las puertas cerradas, pero lo están haciendo mucho online y tal, pero que se dedican mucho a la importación a Estados Unidos de peces de literalmente todo el mundo y se especializan mucho también en los peces grandes, en los monster fish, ¿vale? Y estos tíos no tienen culpa de nada, de hecho hacen un trabajo espectacular y trabajan mucho con las mantarrayas de agua dulce y todo. Qué curioso que justo, por ejemplo, un lunes sale un vídeo de estos tíos haciendo un unboxing, yo que sé, de Tailandia, digamos, donde reciben peces elefante. Qué curioso que el viernes de esa semana el tío vaya a una alcantarilla y ¿qué sale de ahí? Un pez elefante. ¡Wow! ¡Qué curioso!, ¿no? Vaya. Siempre son peces raros, caros, difíciles de encontrar. A ver, no siempre. A veces de repente saca un Oscar, por ejemplo, pero... No, y por ejemplo, ¿te acuerdas del vídeo este de la alcantarilla que tú comentaste hace unos meses cuando lo hemos hablado la primera vez? En ese vídeo hay un mix entre peces que claramente fue a una tienda a comprar y peces que pescó, porque no sé si te acuerdas que saca una chana, un pez cabeza de serpiente enorme. Sí. El tío, o sea, no lo enseña, pero es 100% seguro, vamos, no tengo absolutamente ninguna duda, que lo pescó porque es un pez invasor en Florida, lo metió ahí por el vídeo, ¿sabes? Porque queda todo guapo sacar un pez de 40 centímetros de una alcantarilla. Sí, es súper llamativo y súper falso al mismo tiempo, ¿no? Una mezcla... Una mezcla horrible, tío. Bueno, ojo, y en este caso estamos hablando de este canal en particular, este tipo de maltrato.
pero hay más. Pero es que hay toda una gama de gente que hace vídeos maltratando los peces y enseñando una mala acuariofilia. Tú tienes canales que cada segundo vídeo es un unboxing de peces y tú preguntas, ¿y dónde mete tantos peces? Es que los mata, literalmente. Porque el contenido de unboxing de peces es algo que dentro de la comunidad vende mucho. Sí, por supuesto. Para ellos es más importante hacer un vídeo viral que tener espacio y tener condiciones para mantener los peces. 100%, 100%. Al final también es culpa de la audiencia, en cierto punto, porque si la gente ve eso, alimentan. Pero claro, piensa que son vídeos que llaman, o sea, son clickbait directamente, que son clickbait puro y duro. Y esto la gente no tiene culpa, porque, claro, el clickbait promueve el algoritmo y el algoritmo fomenta esto. O sea, es un ciclo vicioso. Es una bola de nieve en realidad, ¿no? Tal cual. Porque este canal, o sea, ahora creo que tiene casi 3 millones de subs, para que veas. Y es que después date cuenta de esto. Estos canales tienen muchísimos suscriptores, la mayoría de ellos niños, que no entienden nada de la vida y que piensan que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Claro. Sí, empiezan mal, tío. Y esto solo nos jode al resto. Porque, mira, solo para terminar, un gran problema que este pavo de las alcantarillas promueve, Florida tiene un problema gigante con especies invasoras, ¿vale? Eso es real. ¿Y qué provoca este problema con especies invasoras? Que la gente que quiere aprovechar el clima de Florida para hacer creación, ya sea de peces ornamentales, ya sea de reptiles, etcétera, pues provoca que muchas veces el gobierno de Florida acabe prohíba porque estas especies en teoría tienen riesgo de invasión. Claro. ¿Y qué hace este gilipollas, que no tiene otro nombre que se le dé? Si encuentra todas estas especies en alcantarillados y todo esto, provoca que el gobierno quede atento a que esto pueda ser una especie invasora. Sí, esa es la realidad. ¿Y sabes qué significa esto? Que algún día estos subnormales van a provocar que en Florida, que es uno de los grandes puntos de cría de peces, cualquier día en Florida no puedas criar peces. Cualquier día en Florida no podrás criar reptiles. Tal cual. No podrás mantener ninguna especie tropical, porque estos subnormales se dedican a hacer publicidad de que lo que ellos hacen en el fondo es promover que el hobby es dañino para el estado de Florida. Sí, literalmente es esto. Sí, eso es real, porque al final promueve de que, no, es que tú vas a una alcantarilla y encuentras ajolotes, óscares, peces elefante, peces delfín, de todo un poco, ¿no? Ya no puedes tener ajolotes porque invaden Florida. Claro. Así es. En fin, yo no sé. El óscar, por ejemplo, sí que es invasor en Florida, pero bueno, es un caso aparte. Sí, pero muchas veces los óscares que pone él no son salvajes, se nota. Sí, son colores que solo se compran son colores que solo se consiguen comprar en tienda y que no sobreviven en la naturaleza. O sea, es que es ridículo. A ver, hay algunos que los ves y dices, vale, este se nota que es salvaje, está hasta... que se ve que lleva tiempo en la naturaleza, pero luego hay otros que los ves y dices, este acaba de salir de la tienda hace 2 días. O sea, no tiene ningún sentido.